Muy buenas noches, buenas noches. Hola, Qué placer doctor, buenas saludarlas, muy noches. buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y pues bueno, qué gusto que podamos reunirnos y platicar de estos temas tan interesantes como es justamente la lengua de señas mexicana. Muchas gracias y bueno, el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe la maestra María Fernanda, quien será nuestra tutora, licenciada en Psicología por la Universidad de La Salle, espero no equivocarme. Y pues bueno, con una amplia experiencia en estas temáticas relacionadas a la lengua de señas, he participado como intérprete durante varios años. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Le dejamos ahora sí que a usted la voz para que usted pueda llevar a cabo la sesión y le agradezco mucho su participación, como también agradezco a todas nuestras compañeras de sesión. Muchas gracias y bienvenidas a este diplomado. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todas. Bueno, Yasmín y María Fernanda. Pero creo que Yasmín es... ¿Me recuerdas tu nombre, hermosa? Vivian. Sí. Es cierto, Fabiola, ¿verdad? Vivian Fabiola. Sí. Sí. Muy bien, Vivian. Hola, María Fernanda, hola, por ahí, qué gusto conocerte. No había tenido la oportunidad de conocerte porque, bueno, la sesión pasada estuve nada más con Vivian, pero me da mucho gusto tenerte por aquí el día de hoy. Como yo le platicaba a Vivian, me gusta siempre conocer antes de comenzar a las personas que van a estar tomando el diplomado o mis cursos para saber cuál es el interés que han tenido por el diplomado, ¿no? Porque al final de cuentas es un diplomado muy diferente a todos los demás, entonces casi siempre tienen un interés muy genuino que me genera mucha curiosidad. Entonces te agradecería mucho si te presentas y si nos cuentas el por qué estás aquí y qué es lo que te llama la atención. Sí, claro, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y creo que es un tema muy importante para nosotros como comunicólogos saber también, saber cómo comunicarnos con personas también en lenguaje de señas. Aproximadamente hace como 8 años tomé un curso, pero muy básico, del tema de lo que es de lenguaje de señas, muy poco. Y también estuve bueno, no concursé, estuve apoyando en realities de pequeños, de documentales, y nos tocó participar con pequeños con sordomudos. Y la verdad era muy triste como nosotros, siendo comunicólogos, no sabíamos cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante también para la sociedad sabernos comunicar con y saber ese tipo de lenguaje de señas. Ok, perfecto. Entonces entiendo que tuviste ya una experiencia cercana con esta situación y eso fue lo que te abrió como esta necesidad o esta inquietud de aprender la lengua de señas. Sí, claro. Sí, estuvimos toda una tarde con los pequeños, hubo una intérprete con nosotros y la verdad fue como que algo muy impresionante, ¿no? O sea, realmente nosotros como comunicólogas con carrera también tenemos que aprender ese tipo de lenguaje, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La verdad es que me parece, justo por eso lo pregunto, cada inicio porque casi siempre las opiniones o las perspectivas que me dan, pues me parecen demasiado interesantes en cuanto a que ya hay, para empezar, una sensibilización hacia la cultura, desde el punto en el que se dan cuenta casi siempre de, chin, ¿cómo es posible que no lo sepa si se necesita? El primer acercamiento que tienen, el por qué se involucran con el curso, casi siempre va de la mano con cómo no me di cuenta que existe, ¿no? Entonces, por eso siempre lo pregunto y por eso me parece de verdad tan interesante preguntarlo. Eh, pues bienvenida, María Fernanda, no sé cómo te dicen, Marifer, Fer, María Fernanda, totalmente Fernanda. Me dicen mucho Fer, Mafer, como sea.
Muy bien. Yo soy Mafer, tocaya. ¿Te parece bien si te digo Fer? Sí, claro. Sí, perfecto. Muy bien, Fer. Pues mira, yo me presentaba la sesión pasada con Vivian y voy a decirte un poquito más o menos de mi experiencia. Vamos a repetir algunas cosas que ya vimos, Vivian. Una disculpa enorme, pero para que no se las pierda Fer, de cualquier manera vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Pero bueno, yo soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad La Salle Morelia. Y bueno, curiosamente mi camino por la lengua de señas ha sido muy interesante. Yo empecé a aprender la lengua de señas a la edad de 15 años, más o menos. Ahorita tengo 5. Y bueno, trabajar como intérprete en la Universidad La Salle Morelia. Y ha sido curioso, que me encanta con nuevas. Trabajé como intérprete en la mercadotecnia y por ahí en la preparatoria también estuve trabajando y bueno, he estado en diferentes eventos, ¿no? Tanto como culturales, como académicos, etcétera, como intérprete de lengua de señas. Entonces, bueno, la experiencia que yo he tenido ha sido ya de bastantes años y puedo decirles que es un ámbito precioso y de muchísimo conocimiento. Nunca terminamos de aprender lo que vamos a ir viendo en este diplomado, ¿no? Me gusta mucho que tengan dudas, que me las pregunten, que podamos como complementar la información de manera mutua y pues, ¿qué más? Básicamente mis diplomados o mis cursos casi siempre los trato de dividir en dos cuestiones, que vienen obviamente juntas, pero divido así el curso, que es por un lado, me gusta enseñar la parte teórica, porque no solo es aprender la lengua, conocer también la parte teórica que es la cultura, cómo ellos perciben al mundo, eh, cómo es que la lengua de señas ha ido evolucionando, ¿no? Y en general sensibilizarnos a la comunidad que es pequeña, pero que al final está buscando ser más visible ante nosotros como oyentes. Entonces, vamos a ver mitos, vamos a ver creencias falsas, vamos a ver historia, vamos a ver temas de discriminación, cómo se vive actualmente, cómo se ha vivido desde antes, cómo es que la educación, pues digamos, de eliminar cualquier tipo de rezago y cómo es que ha sido complicado, ¿no? ¿Cuál es la intención de que yo lleve una parte teórica? Pues que realmente podamos comprender en dónde estamos parados. La sorda es una comunidad, como les comentaba, chiquita, pero es muy hermética. Entonces, en la comunidad sorda no nada más están los sordos, también estamos los intérpretes y cualquier persona que sepa lengua de señas. Entonces, para poder entrar, necesitamos conocer. Y es por eso que, pues yo me centro también en esta parte. Quiero hacer un paréntesis, no sé si me escucho bien, estoy en un café porque voy saliendo de la oficina, pero quisiera saber si me escuchan bien, si no hay alguna distorsión. Sí, sí te escucho, pero de repente se traba. Creo que va a ser el internet, ok. Bueno, pues igual si hay alguna duda o me trabé o algo así, por fin díganmelo para regresarme. ¿Sabe qué, maestro? Se trabó en esta parte y me regreso sin ningún problema, ¿vale? Ahorita voy a pedir un cargador, si me dan un minutito, porque mi celular va a descargarse y estoy aquí para poder estar con los audífonos y que no se escuche tanto ruido. Entonces, si me dan un minutito en lo que busco y pido el cargador, enseguida regreso con ustedes.
Listo, chicas, ya volvimos. Una disculpa enorme. Ok, entonces, bueno, como les comentaba, esta es un poquito de mi trayectoria. Vamos a conocer, les voy a pasar una presentación para conocer brevemente de qué se trata la cultura. Por ahí Vivian ya la había visto, pero vamos a hacerlo breve para poder avanzar a lo que sigue. De cualquier manera, Fer, cualquier duda que tengas o cualquier inquietud, aquí estoy para resolverla, ¿vale? Ah, y bueno, también por ahí me faltaba comentarles que una de las intenciones también con el curso sería que en algún punto poder invitar a una persona sorda a que puedan entender o puedan conocer más o menos cómo es que funciona. Entonces, esperemos que si todo sale bien, si ustedes están de acuerdo, pues que podamos convivir, ¿no? Nunca es igual el hecho de tomar un curso únicamente con un oyente que conocer directamente a una persona sorda. Entonces, bueno, pues esperemos que sea algo que podamos realizar. Muy bien. Ok, ya estoy en dos pantallas. Déjenme desactivar una. Listo. Entonces les paso la presentación. Ok, muy bien. Listo. ¿Se escucha mucha interferencia de ruido de afuera o me escuchan bien? Bien. Sí. Perdón, Vivian, ¿me puedes repetir? Yo sí te escucho bien. Excelente. Ya no se escucha, Mafer. Ah, perdón, listo. Ok, entonces vamos a ver un poquito sobre la teoría y la cultura de la comunidad sorda. Por ahí lo vamos a ver brevemente. La primera parte es diferenciar la sordera de la hipoacusia. ¿Te acuerdas, Vivian, que hablábamos acerca de esta diferencia? Sí. ¿De qué se trataba? Que había así como una sordera que era así, que un 70% tal vez. Y otra que era un 100% de que no oía nada, creo. Eso me acuerdo. Sí, es correcto, Vivian. Cuando hablamos de sordera, hablamos de una pérdida auditiva mayor a 70 decibeles. ¿Qué quiere decir esto, Fer? Que cuando es una pérdida mayor a 70 decibeles, entonces digamos que es sordera profunda. El sordo no puede identificar ninguna clase de sonido que venga del exterior.
Por otra parte, la hipoacusia es una pérdida menor a 70 decibeles. Puede ser que escuchen en algún porcentaje con alguno de sus oídos, pero pueden escuchar cuestiones dependiendo al porcentaje que tengan de sordera. Por ejemplo, si tiene un 70% de pérdida y un 90%, quizás lo que pueda escuchar son ruidos fuertes como golpes, como un claxon quizás, un grito. Eso es algo que pueden escuchar. Sin embargo, no van a escuchar nuestra voz, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque las soluciones son distintas. Cuando hablamos de sordera, prácticamente no hay solución. Cuando hablamos de hipoacusia, se emplean algunos aparatos, dependiendo del grado, que pueden aumentar en cierta medida el porcentaje de audición, ¿de acuerdo? Muy bien, la etiología de la sordera. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene la sordera? Podemos tener causas genéticas o podemos tener causas ambientales. En cuanto a las causas genéticas, hablaríamos de cuestiones de nacimiento, cuestiones congénitas, cuando la madre está malnutrida, cuando sufrió un traumatismo el bebé, perdón, no, eso es ambiental, cuando sufrió un traumatismo, cuando hay una herencia, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que el bebé en el neurodesarrollo no se desarrolla, valga la redundancia, como debería desarrollarse. Entonces, la pérdida, digamos que es genética o congénita, ¿de acuerdo? Puede ser o no hereditaria de acuerdo a las causas. Tenemos también causas ambientales y en las causas ambientales pues nos encontramos básicamente con el hecho de traumatismos en el bebé, o sea que el bebé se caiga, que se golpee alguna parte del cerebro que entonces esté implicado en la cuestión del oído. Podemos tener también, por ejemplo, fiebres muy altas en las que los tímpanos explotan, medicamentos, lo hablábamos con Vivian, pueden haber ciertos medicamentos que lo que generen es que haya pérdida auditiva. Incluso lo vamos a ver más adelante. Hay muchos antibióticos que generan esto y que antes, cuando no se tenía conocimiento, o los doctores lo sabían, pero no lo expresaban, entonces las madres se topaban con que después de una infección muy fuerte de sus hijos, como lo es la neumonía, los hijos empezaban a tener pérdida auditiva y esto era por el medicamento que se había empleado. Es importante entender esto también para conocer digamos, la ascendencia de los sordos. Por ejemplo, hay familias enteras de sordos y hay familias en las que solamente hay un sordo y la mayoría son oyentes. O son muchísimos sordos y solamente hay un oyente, que es intérprete. Entonces, es importante conocer las causas para también saber a qué nos estamos enfrentando, si tiene una solución o no la tiene, ¿de acuerdo? Esto es lo que les decía, la etiología en cuanto a medicamentos. Aquí hay una tabla, si quieren se las paso, pero es una tabla en la que vemos algunos medicamentos ototóxicos, es decir, que pueden generar sordera. La mayoría son antibióticos comunes, por ejemplo, tenemos aquí la ampicilina, ¿no? El cloranfenicol, ¿qué otra veo, por ejemplo, aquí? La micacina, que la micacina es un antibiótico súper fuerte que prácticamente consideramos que funcionaría para cualquier infección resistente. Cuando tenemos bacterias que son resistentes y reinciden constantemente, la micacina es un antibiótico muy potente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que podemos llegar a tener sorderas si la aplicamos en niños pequeños, inclusive en personas adultas, pero aquí casi hablo de niños pequeños. Voy a mandarles esta para que la puedan tener. Igual, al final de cuentas siempre consúltelo con un médico. Yo no soy médico, soy psicólogo, pero sabemos que estos medicamentos son ototóxicos, la gentamicina también, entonces hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿de acuerdo? Ok, en cuanto a las soluciones, hablaba con Vivian acerca del implante coclear, Fer. No sé si has escuchado de esto. El implante... Sí, clarísimos. Sí, el implante coclear es una técnica que digamos que vino a traer como solución a una problemática que se consideraba grave como lo es la sordera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El implante prometía que el sordo iba a poder recuperar su audición totalmente, como una cirugía oftalmológica, por ejemplo, prometía recobrar un sentido, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede con el implante coclear? Bueno, el implante coclear es una técnica invasiva, es una cirugía, y entonces lo que hace es en la cóclea, que sería la que tendría el defecto, que es la encargada de llevar los impulsos nerviosos de lo que se obtiene del ambiente y lo que sube al cerebro. Entonces, digamos que la cóclea tiene un defecto y vamos a decirlo de manera muy burda, hay un cortocircuito.
Entonces, este cortocircuito impide que los impulsos nerviosos suban. ¿Qué pasa? Que lo que hace este aparato es generar esa conexión que falta en la cóclea. Entonces, es una cirugía en la que meten, ¿no?, este aparato, por fuera hay otro aparato y se conectan con un imán. Entonces, al ponerlo, pum, se conecta y digamos que el impulso nervioso puede pasar. ¿Por qué era importante que viéramos lo de la etiología, Fer? Porque depende del tipo de sordera, es si el implante coclear funciona o no funciona. Cuando hablamos de una sordera profunda, por ejemplo, y de las causas, si la causa es en realidad por un traumatismo y la cóclea está intacta, un implante coclear no nos va a servir. Entonces, una persona que quisiera acceder a un implante coclear necesitaría primero y hacer una evaluación médica para ver si es apto para esta cirugía y si realmente promete lo que se espera. Por otro lado, se empezó a ver que los sordos que se ponían implante coclear estaban teniendo muchos conflictos. Primero que nada, por ejemplo, yo tuve un alumno sordo que se hizo el implante. La mamá, aparte, es carísimo. El abuelo era aguacatero, entonces tuvieron la manera de pagarlo. Y eran 2 hermanos. A los 2 hermanos se les pagó este implante. Pero él estaba primero muy contento porque iba a poder tomar clases de guitarra, etcétera, etcétera, pero al paso de unos días empezó con migrañas muy fuertes. Si nunca has tenido un sentido y de repente escuchas todo, es abrumador y es un exceso de sentidos lo que puede generar migrañas, molestias, malestares, irritabilidad, etcétera, etcétera, mal humor, depresión inclusive. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos optaron por quitárselo. Bye el implante, bye todo, y la mamá estaba que se infartaba porque había gastado muchísimo dinero en el implante. Entonces, bueno, inclusive hay algunas cuestiones culturales aquí que después las vamos a ir abordando, pero esa era una de las principales causas, ¿no? El dolor que generaba. Y aparte se comprobó que empezaron a haber muchos casos de rayos que le caían a personas con el implante coclear. Como hace un efecto eléctrico, atraía los rayos. Entonces, las personas con implante coclear ya no podían hacer ejercicio, ya no podían meterse a nadar, incluso no pueden llegar a una profundidad más de X cantidad de metros por la presión. Entonces, digamos que es una solución que da y quita vida a las personas sordas. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo, los sordos no están muy de acuerdo, son más los padres los que quieren dar esta solución, pero pues bueno, finalmente es algo clínico, pero que si se puede evitar, yo lo recomiendo. Ok, viendo un poquito acerca de la identidad, la cultura, los usos y costumbres, ¿por qué digo que la comunidad sorda es una cultura o tiene una cultura propia? Conocemos que la cultura, por ejemplo, la cultura del mexicano nos implica costumbres, rituales, incluso la lengua o el lenguaje que tenemos, el tipo de vestimenta, las tradiciones, no sé si ya lo dije, pero también los sordos tienen un elemento cultural bien importante. ¿Qué es? Bueno, en cuanto a identidad. El sordo se identifica como sordo y es algo que le genera inclusive satisfacción para él ser sordo, y vamos a encontrar muchos sordos que dicen, yo estoy orgulloso de ser sordo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Pues porque llega un momento en el que se reúnen varias personas con las mismas características y se genera un sentido parecido al sentido de nacionalidad que nosotros tenemos. Entonces, la identidad. Le decía yo a Vivian, la clase pasada, que distinguimos 2 tipos de sordos, Fer. El sordo con S mayúscula y el sordo con S minúscula. El sordo con S mayúscula hace referencia a aquella persona con deficiencia auditiva o déficit auditivo que conoce y domina la lengua de señas. Y el sordo con S minúscula es una persona con déficit auditivo que no conoce la lengua de señas. Diríamos, ¿cómo es esto posible? Pues porque los papás no quisieron que la aprendieran, porque se enfocaron en el implante, en las terapias de lenguaje, pero nunca en enseñarles su lengua con la que se va a poder comunicar con personas con la misma discapacidad. Entonces, un sordo con S mayúscula que domina la lengua de señas, digamos que es parte de la cultura. Un sordo con S minúscula no lo es. ¿Qué nos dice esto? Que no es la discapacidad lo que genera esta identidad, es la lengua. La lengua, el compartir esta lengua, estos usos y costumbres, es lo que genera la identidad, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué otra cosa conforma una cultura? El lenguaje. Como decimos, la lengua de señas. ¿Qué
¿Qué más? Los usos y costumbres, ¿no? Nosotros como mexicanos pues tenemos ciertas tradiciones, el 15 de septiembre, inclusive cuestiones bien básicas como la puntualidad, como el humor, ¿no? Los sordos también tienen ciertos usos y costumbres. Por ejemplo, una costumbre que tienen es que de manera anual eligen una sede en el mundo y ese año se hacen concursos, por ejemplo, de moda, etcétera, pero se reúnen todos y llegan a la sede. Hace unos años fue en Ciudad de México. Y a pesar de que todos tienen una lengua de señas distinta en cada país, que eso también es bien importante, comparten ciertos conocimientos. Entonces, digamos que eso es una de las costumbres. El humor es muy diferente, ¿no? Yo cuando me enfrenté al humor de los sordos, la verdad es que me costaba mucho trabajo comprenderlo. Es algo, digamos, yo lo puedo decir desde acá como oyente, es algo burdo, muy sencillo. Digamos que lo que hace el chiste casi siempre es la interpretación del chiste, no el contenido del chiste. Entonces esto es, pues es un choque cultural finalmente, ¿no? Adelante, Fer. De hecho, yo conviví, bueno, un poquito de tiempo y también lo que puede identificar son muy ruidosos, muchísimo. O sea, es lo que puede percibir en ese tema con ellos, que son muy, muy ruidosos. Sí, y eso es bien importante porque yo me acuerdo que algo de lo que primero me pasaba cuando empecé a relacionarme con los sordos era, por ejemplo, al comer. Como los chinos, los coreanos hacen mucho ruido al comer y uno no, uno como oyente mexicano occidental no está como acostumbrado a eso. Y es constante el, como que hacen ruido con su garganta, con todo porque no se escuchan. Entonces ellos, pues para ellos es algo totalmente normal. Le platicaba yo a Vivian, que incluso tienen ciertas perspectivas del mundo y de la vida. Ay, perdónense, estoy como esta Lolita ya la... que tiene ciertas perspectivas del mundo y de la vida que van ligadas a los usos de costumbres. Por ejemplo, en una ocasión, nosotros tenemos ciertas normas sociales, como es cuando alguien me pide, no sé, por ejemplo, yo traigo unas papas y ofrezco papas o ofrezco comida, traigo mi desayuno, generalmente espero que me digan no gracias, porque es lo común, no gracias. Yo ofrezco por cordialidad, no realmente para convidar. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos ven todo muy literal, casi todo es literal. Entonces, en alguna ocasión me sucedió que acompañé a una chica bueno, fui su intérprete en el radio, ¿no? Iban a hacerle una entrevista. Una de las personas, le platicaba yo a Vivian, de ahí de la cabina, llevaba pozole para desayunar, su platito de pozole. Entonces ella preguntó, ¿alguien gusta? Todos dijimos que no. Y esta chica dijo, sí, yo sí. Yo sentí mucha pena en ese momento porque, o sea, yo como intérprete le tenía que decir a la chava, sí, pues que dice que sí quiere, ¿no? Y entonces la chava como que se quedó también helada, sacó un plato, le sirvió pozole, ¿no? Y todavía esta canija le dijo, yo también quiero de la salsa, ¿tienes más orégano, más cebolla? O sea, y yo así, yo no cabía de la vergüenza que tenía, se los juro. Entonces, ¿qué sucedió? Que después cuando terminó la entrevista yo hablé con ella y le dije, oye Marilyn, no estuvo bien. ¿Pero por qué no? Le dije, pues porque no, o sea, los oyentes acostumbramos a que cuando alguien nos pregunta si queremos, decimos que no. Y ella muy lógicamente me dijo, o sea, ¿por qué? Entonces, si quieren que respondan que no, ¿por qué preguntan? No pregunten. A mí me preguntan y yo te digo, pues sí, sí quiero pozole, sí se me antojó. O sea, entonces, ¿para qué preguntan? ¿Qué tienen en la cabeza ustedes como oyentes, no? Fue todo un tema poderle explicar cuestiones de usos y costumbres sociales, pero para ellos yo era una farsa. Y los oyentes somos unos falsos porque, pues, ¿cómo es posible, no? Entonces, entre eso te encuentras con muchas cosas, con muchas anécdotas chistosas al respecto. Entonces, sí, es un humor totalmente distinto y si no estás como acostumbrado te puedes sacar de onda, ¿no? ¿Qué otra cosa? El territorio definido. ¿A qué hace referencia el territorio definido? Pues a que nosotros como mexicanos radicamos en México. Puede haber mexicanos en Ucrania, en Estados Unidos, en Francia, pero nuestro territorio es México. Este es el único elemento que el sordo no tiene y no posee dentro de la cultura, porque los sordos hay en todo el mundo. Ya si hablamos de sordos mexicanos, están en México, pero hablar de sordos como cultura, están en todo el mundo, ¿de acuerdo? Ok, aquí vemos un poquito acerca de lo de sordo y sordo, ya lo platicamos, a qué se refiere, ¿no? Pero bueno,
es bien importante que entendamos nosotros, si en algún punto vamos a tener contacto con personas sordas o con padres de niños sordos, que entendamos la importancia de esto. El hecho de hacer que el niño no aprenda la lengua de señas es privarlo de una cultura, de pertenecer a algún lugar, porque el sordo no pertenece a los oyentes y nosotros al quitarle esa posibilidad tampoco le vamos a ayudar a pertenecer a los sordos. Entonces esto va a derivar en muchos problemas de identidad, en muchos problemas de autoestima, incluso cognitivos. Entonces es bien importante que esto lo tengamos en cuenta. Bien, ¿qué es el audismo? El audismo es una terminología no conocida, o al menos no está en la RAE, pero hace referencia a la discriminación que hacemos porque una persona sea sorda. Son muchos los ejemplos, pero ellos utilizan mucho este término. El audismo es sentirnos superiores por ser oyentes y verlos a ellos de manera inferior por tener una discapacidad auditiva. Lo vemos en todas partes, en el trabajo, ¿no? Si no se les da un empleo, vamos a verlo más a detalle más adelante, pero recuerden mucho este concepto porque va a ser parteaguas en todos los temas que veamos de discriminación, ¿de acuerdo? Bueno, vi con Vivian un video, Fer, muy bonito, pero te lo voy a mandar para que lo veas tú, te lo mando por WhatsApp para que lo veas. Está muy lindo, pero les voy a pasar otro ahorita, que es la intención de sensibilizar y para comenzar con el próximo tema, ¿de acuerdo? Este video dura alrededor de 7 minutos. Quiero que lo vean, que le presten atención y ahorita regresamos para comentarlo. Se los voy a proyectar. Yo creo que por la inestabilidad de mi internet me gustaría, bueno, se los proyecto, pero si no se ve me avisan y se los mando y lo ven cada quien en su computadora, ¿de acuerdo? En 50 metros gire. ¿Se escucha la música o no se escucha nada? ¿Sí? Ah, perfecto. A la izquierda. Gire a la izquierda. Recalculando ruta. Recalculando. Ni creas que me voy a bajar a recoger eso, Roberto. No, Damián, tú no puedes. Asperger. ¡Dele, dele! ¡Vamos, vamos! Miren, muchachos, ya tracé una ruta para poder llegar más rápido. Según Roberto, estas son las dos mejores opciones para poder llegar a tiempo y tomar un transporte. ¿Cómo ven?
¡Sí llegamos! ¡Primer día de la escuela! ¡Vamos, Roberto, vamos! ¡Primer día de la escuela! ¡Primer día de la Hey, hola, ¿vas a la uni? Oye, Brother, no te va a escuchar, ella es sorda. Y yo soy Asperger. Marlene, digo, Roberto, avanza. oigan, entonces iban a la uni. Podemos pedir un Uber y sale más barato, ¿sí? Disculpen, ¿alguien tiene efectivo? ¡Ah! ¡Mendigo taxi! Oigan, pues si quieren encontramos un lugar donde cargar mi celular y pedimos un Uber. Pues sí. ¡Vamos! No, ¿a dónde van? Oigan, ya es bien tarde. Hola señora, buenas tardes, ¿podemos ayudarle? Oiga, muchas gracias por el agua, pero quería preguntarle, ¿no sería mucho molestia si cargo mi celular en su casa? Es que queremos pedir un Uber, pero se quedó sin batería. No, mijito, no hay necesidad. Yo lo llevo. ¿Cómo se dice me llamo María? Así. Roberto, bájate tantito el espejo, no, porfa. Párame por aquí, maestro, porfa. Gracias. Ya pueden seguir hablando. Bueno, hola. Adiós, muchachos. Gracias. ¿Cómo le llegamos, no? Marlene, tú, chico nuevo. Ustedes tres, vengan para acá. ¿Qué fue, chavos? ¿Es el primer día? Perdón, disculpen la tardanza. Vamos a empezar la clase. Bienvenidos. Yo soy su maestra, mi nombre es Marlene. Y con la ayuda de Roberto nos estará ayudando a interpretar la clase del día de hoy. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bueno, pues disculpen la demora. Si supieran todo el trayecto que tuve, pero pues aquí estamos. Muy bien. ¿Ya listos? Para empezar, haremos una pregunta. ¿Qué es ser normal? ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta? No estén nerviosos, contesten. ¿Ser como la mayoría de las personas? ¿Estás seguro? Ser normal es estar vivo, es luchar, fallar y seguir intentando. Es tener defectos y virtudes. En ese caso, todos somos personas extraordinarias y al mismo tiempo, todos somos la gente normal.
¿Qué les pareció el video? A mí es un cortometraje que me encanta. Creo que no solamente trata de las personas sordas, hablamos de una realidad de la discapacidad, pero quiero escuchar qué les pareció. Bueno, me gustó mucho. Creo que ahorita, como estamos viviendo, nos falta mucho lo que es la falta de cultura para realmente socializar con ellos, ¿no? Realmente, tristemente, todo lo que tuvieron que vivir y realmente, pues, bien rápido, ¿no? Pudo conseguir el taxi del chavo normal, se puede decir como decía en la clase, ¿no? Que es una persona normal, ¿no? Entonces, sí creo que nos falta mucho esa falta de cultura, ¿no? Igual no sé si se dieron cuenta que hace poquito sucedió algo muy triste en el Estado de México con un policía, que agredieron a un sordo, y es cuando dices, híjole, la verdad sí dices, qué coraje, ¿no? Entonces creo que muy, muy bonito este cortometraje. Gracias. Muchas gracias, Fer. Fíjate que en relación a lo que dices, desgraciadamente tengo una mala noticia. Cuando te metes a este mundo de la discapacidad, que finalmente tú al estar buscando el aprendizaje de la lengua de señas, te estás metiendo en el mundo de la discapacidad. ¿Qué sucede? Que te vas a enfrentar, perdón, la ambulancia, te vas a enfrentar a muchísimas injusticias y abusos y a muchísima ignorancia, y entonces es un enojo constante. Yo creo que si yo me salen canas hoy, es por eso, por los años que estuve de verdad viviendo y conviviendo con personas con discapacidad auditiva, porque te encuentras esos abusos en todos lados y es de mucho coraje. Entonces, por ejemplo, veíamos aquí, ¿no? Miles de trabas que tuvieron todos para poder llegar a donde tenían que llegar, ¿no? Y finalmente el impacto de, híjole, no era un alumno más, estaban como profesores, ¿no? Entonces, muchas gracias, Fer, gracias. Vivian. Pues era un video, bueno, es un video muy bonito y pues sí está muy mal que al chico normal pues el taxi pues más rápido, ¿no? Y pues a los que no son normales pues peor, o sea, la discriminación pues por su discapacidad pues está mal, ¿no? Ya. Por eso. Me hace una situación muy fea. Claro, y si te fijas, Vivian, vemos varias trabas y que nos encontramos en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué onda con los puentes peatonales llenos de escaleras? ¿Cómo cruza una persona con discapacidad motriz un puente? Ahorita estaba con más personas y lo cargaron y les costó mucho trabajo, por eso llegaron tarde. Pero ese es uno de los conflictos. Otra, el querer subir a una persona con silla de ruedas a un taxi. Nos enfrentamos con que muchos taxis no se paran. Si lo vemos con las personas ciegas, por ejemplo, yo en algún momento vi cursos de inclusión laboral y de cultura en OXXO, en FEMSA. Y en FEMSA tienen la idea de contratar personas sordas, con discapacidad visual, etcétera. Entonces yo les di una capacitación entera de todos los tipos de discapacidad que hay. Y en el tema por ejemplo, de la discapacidad visual, nos enfrentábamos a que en muchos establecimientos no dejan pasar a la persona ciega con el perro lazarillo, que en este caso es labrador, ¿no? No lo dejan pasar con el perro, no lo suben a los taxis con el perro, no lo suben al transporte público con el perro, a oficinas de gobierno como IMSS, ISSSTE, Infonavit, etcétera, distintas secretarías no los dejan acceder con el perro. ¿Esto qué es? Ignorancia. Ni siquiera yo hablaría de un tema de intransigencia, es ignorancia, es no conocer que el perro es los ojos de la persona que viene con él. Entonces, en la sordera nos encontramos del mismo modo muchas otras formas de discriminación, ¿no? Audismo, como le llamábamos. En este caso, pues vemos cómo se complementan y se compaginan entre todos, pero la realidad es que con mucho trabajo, ¿no? Llegan a donde tenían que llegar, pero lo hacen con mucho trabajo. Entonces, bueno, ya a partir de este preámbulo que intentaba o esperaba que la sensibilizara un poquito hacia lo que estamos viendo, vamos a ver por último mitos sobre la cultura sorda, ¿sí? Te cuento, Fer, con Vivian vimos la clase pasada un poquito acerca del abecedario de la lengua de señas. Vamos a retomarlo la clase que sigue para esta clase abordar un poco el tema de mitos. ¿Por qué lo dejo aparte? Porque la verdad es que no quería que te perdieras
la introducción, me parece súper importante lo de la cultura, viste que coincidimos en cuanto al humor, a ti ya te había tocado conocer esta parte de que son ruidosos, y siempre me es muy importante poner este planteamiento antes. Entonces, vemos estas diapositivas de los mitos, y de todas formas voy a mandar al grupo la imagen del abecedario, pero en la próxima clase la repasamos, ¿de acuerdo? Que pues de cualquier manera es el martes, entonces sin ningún problema. Déjenme, les comparto la presentación. Muy bien, vamos a ver un poquito acerca de los mitos sobre las personas sordas. Esta parte es súper importante, pónganle mucha atención, porque si ustedes están aquí es porque me imagino que quieren dominar la lengua de señas. Y mi trabajo es hacer que la dominen, pero además, ¿qué creen? Les voy a platicar un secreto, que automáticamente si salimos de este diplomado, no de este porque es el básico, pero si tomamos posteriormente más y dominamos la lengua de señas, también las habré incorporado ya a la comunidad sorda. Serán ustedes parte de la comunidad sorda. Entonces, si no conocemos estos mitos, podemos entrar en conflicto con ellos. Para ellos esto, lo que les voy a comentar, es algo sagrado, y básicamente trata de que dejemos de tener ciertas ideas que a veces son solamente por ignorancia, porque no conocemos, pero es bien importante tenerlas bien claras. Si ustedes entran sabiendo esto, les van a aplaudir y las van a bien recibir. Entonces, empecemos con estos mitos. El primer mito es que el sordo es mudo, y le decimos sordomudo, y es lo peor que podemos hacer. El sordo solamente es sordo. ¿Por qué es esto? Bueno, la mudez o el mutismo, como le llamamos, el mutismo es una incapacidad, una de dos, o psicológica o psíquica, para poder expresarme, ¿sí? Psíquica, hablamos de un trauma, sí, generalmente de un trauma, de un evento traumático en el pasado. Esto es cuando es mutismo selectivo, y entonces la persona, ¡pum!, corta automáticamente cualquier interacción oral con los otros, ¿sí? Y el otro tipo de mutismo es el mutismo fisiológico, que es cuando realmente hay una incapacidad para hablar. Hablamos, por ejemplo, cuando hay algún tipo de trastorno en el aparato fonoarticulador de la persona. ¿Cuál es el aparato fonoarticulador? Bueno, me implica desde mi boca, mis labios, mi lengua, mi laringe, mis cuerdas vocales. Ese es el aparato fonoarticulador. Cuando tenemos algún conflicto con entonces, pues obviamente no vamos a poder oralizar ningún sonido, ¿sí? Más que nada cuando, por ejemplo, las cuerdas vocales están dañadas. Pero de aquí viene el famoso dicho de, ¿te comió la lengua el ratón? Porque es precisamente una parte, un elemento esencial del aparato fonoarticulador, ¿sí? La lengua. ¿Qué pasa con el sordo? El sordo solamente es sordo, solamente tiene un problema en su aparato auditivo, no tiene ningún conflicto en el aparato fonoarticulador, ni tampoco, en la mayoría de los casos, un trauma psicológico que lo pueda hacer ser categorizado como un mudo. Es solamente un sordo. Entonces, ¿qué pasa? Que encontramos mucha molestia en el sordo cuando les decimos sordo mudo, porque sienten que le estamos poniendo dos discapacidades en lugar de una. ¿Sí? Es, oye, ya soy sordo y aparte me dices mudo. No, pues gracias. Entonces, ahora, ¿por qué el sordo no habla? Digo, ya dijimos que no tiene ningún problema en el aparato fonoarticulador. ¿Por qué no habla? ¿Alguna idea, Fer, Vivian? Pues debe ser por lo mismo, como no escucha, o sea, ¿cómo va a interpretar las palabras? A lo mejor algunos sí pueden por la boca, y empiezan a hablar, pero son muy pocos. Por eso es cuando dices, ¿cómo voy a hablar si no me escuchan? ¿No? Bingo, Fer, bingo. La razón por la que el sordo no habla es porque nunca escuchó el lenguaje y no lo puede imitar. Nosotros aprendemos a partir de imitación.
Eso está comprobado psicológicamente. En las teorías de nuestro desarrollo nos damos cuenta que nosotros asociamos palabras fonéticas a objetos e ideas a partir de que lo escuchamos y observamos que se asocia de esa manera. El lenguaje se aprende a partir de la escucha, por eso el acento. Por eso hay personas que se van a otro lado en el inglés, ¿no? Que dicen, oye, pues es que tu inglés es nativo. ¿Cómo le hiciste si eres de habla hispana? Bueno, porque viví muchos años allá y alcanzo a escuchar cómo es que se tiene que manejar esto. Por eso sucede que muchas de las personas que procuramos hablar otro idioma, por ejemplo, en mi caso el inglés o el francés, nunca voy a llegar al tono de una persona nativa porque no vivo allá, no lo estoy escuchando constantemente. Entonces, ¿qué pasa con un sordo? Lo mismo. Hay una teoría de un psicólogo buenísimo, bueno, una teoría psicológica buenísima de un autor que se llama Vygotsky. No sé si han escuchado hablar de la teoría de Vygotsky. Vygotsky hablaba acerca de que el aprendizaje es sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más herramientas tenga el individuo del ambiente, más aprendizaje va a obtener. Y esto es a partir de la interacción. En el sordo la interacción se limita demasiado porque no hay escucha. Digamos que el 50% de las cosas que nosotros aprendemos son a partir de la escucha. Hay otro tanto en lo que vemos. Bueno, exageré, supongamos un 40 para que se divida 40, dependiendo los canales de aprendizaje, pero lo visual también es una parte importante y lo kinestésico es otra. Pero para el lenguaje, para poder oralizar, necesitamos escuchar. Por eso el sordo es tan ruidoso, por eso el sordo, porque no se escucha, no modula. No sé si lo has escuchado, Fer, hablar a un sordo. He escuchado, pero son palabras muy lentas y muy largas. Y además de esto, no se entienden, porque no entienden cómo combinar las cosas. Saben por terapia de lenguaje, los que han ido a terapia de lenguaje, que A es A, B es B, A, E, I, O, U, sí. Pero ya para combinarlo con la fluidez con la que lo hacemos, no, cuesta mucho trabajo. Entonces, muchos de ellos no emiten sonidos por vergüenza, porque es un ruido burdo, es un ruido tosco, entonces puede haber burlas y por eso no lo hacen. Los que saben oralizar, los que no están oralizados, los sordos que no hacen una asistido a terapia, pues no, o sea, quizás hagan sonidos como gritos, risas, etcétera, pero nada más, ¿no? Entonces, que nos quede súper claro que el sordo, chicas, no es mudo, ¿de acuerdo? Ok. Ay. Ok, punto número 2. El sordo no escucha, pero sabe leer y escribir. ¿Han escuchado este mito? ¿No? No, eso sí nunca lo he escuchado. Lo primero a lo que recurrirían, si están, haz de cuenta, yo les voy a plantear una situación. Necesitan comunicarse con una persona para avisarle que su mamá está en el hospital por un accidente y casualmente la persona es sorda. Entonces no se van a entender. ¿Cómo se lo expresarían? ¿Cómo le expresarías tú, Fer, que su mamá está en el hospital? Híjole, buen punto. Sí, es cierto, no me había puesto a pensar eso. ¿Tú, Vivian? No puedes escribirlo. Ahora sí nos quedamos así las dos. Bueno, pues lo que se hace muy comúnmente, inclusive en lugares, en establecimientos, es escribir en una hoja y pasarla, a que lo lea, que lea lo que le quieres decir. Oye, tu mamá fulana de tal está en tal hospital porque sufrió tal accidente, pum, te lo paso. Y entonces consideramos que esa es una manera de comunicarnos y que ella nos va a entender todo. Sí, en frases cortas, pero ¿qué sucede? El sordo no conoce, a ver, nosotros escribimos en español, ¿no? Escribimos y leemos en español. Entonces el sordo, su lengua de señas es totalmente diferente al español. ¿Qué sucede? Que lo que lee no lo va a entender. Va a entender palabras sueltas, sabe lo que significa accidente, mamá, grave, eso lo va a entender, pero lo demás del contexto no. ¿Y qué sucede? Que tu idea puede ser, oye, fíjense lo interesante, oye, fulanito de tal, ¿no? Te lo escribo. Tu mamá tuvo un accidente y está en el hospital, pero no es nada grave, va a estar bien. El sordo lo único que entiende es mamá, accidente grave, bien. ¿Qué va a pensar? Que su mamá está a punto de morirse. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque la gramática de la lengua de señas es totalmente diferente a nuestra gramática. En lengua de señas no existe la conjugación de los tiempos verbales.
No existe el pasado, el futuro, el presente, presente continuo, el pretérito simple, presente, no existe. Todo es en tiempo así. Por ejemplo, comer, jugar, correr, dormir, listo. Es lo único que existe. ¿Cómo es que el sordo sabe o se revoca un tiempo en la línea, en el espacio? Bueno, pues a partir de los complementos, como ayer, mañana, hoy, ¿sí? Entonces, es así. Hoy comer, comí hoy. Ayer dormir mal, ayer dormí mal. Pero eso lo entienden ellos así a partir de que usan un complemento. Entonces, si nosotros, ¿saben cuántos tiempos verbales tiene el español? Se lo pasamos así como, es que estaba jugando, o sea, perdón, ni el estaba ni el jugando lo va a entender. Es estoy, juego, o estoy jugar, ¿no? Entonces, es toda esta complicación que se da, que no logramos a veces comprender y que creemos que solamente con pasarle un texto el sordo va a entender lo que estoy diciendo. Es cierto también que hay grados. El sordo, que fue a terapia de oralización, muy probablemente me entienda algunas palabras más y comprenda algún tipo de conjugación, pero es muy leve. La mayoría de las personas sordas no lo entienden. Me pasaba cuando estaba en La Salle, que los maestros me decían, para David va a ser un ensayo de la página tal a la página tal. Yo decía, maestro, es que David ni leer ni redactar. No, bueno, pero pues es que lo tiene que hacer, o sea, no le estoy pidiendo nada complicado, que lea y que me redacte un ensayo. ¿Saben quién terminaba haciendo el ensayo bendito? Yo. Porque el sordo no lo podía hacer, no era algo que no, es que, y nunca pude hacer que lo entendieran, y es discriminación, es que los sordos son flojos, no, es que el sordo no entiende tu lengua, y llegó un punto en el que yo me harté después de tantos años, y ya le decía a los maestros, órale, ¿quieres un ensayo? Te lo hace, pero entonces tú lo vas a tener que leer, yo no te lo voy a interpretar, y a ver, léete un escrito que diga, yo voy casa mía ayer porque mamá, a ver, y entiéndelo, porque yo lo entiendo perfecto. Pero entonces ahora vamos a la parte contraria, entiéndelo tú, ¿no? Y era donde entrábamos en conflicto. Entonces, les voy a pasar, de hecho, la siguiente clase, nada más acuérdenme que no se me vaya a olvidar, una redacción de una persona sorda y de una persona sorda en universidad, para que lo veamos y a ver qué les parece y cómo lo ven, ¿no? Porque les digo, yo interpreté en universidad y al final pensaríamos que ya tienen el nivel, pero era una bronca. Yo era correctora de estilo, era intérprete, correctora de estilo, cuentacuentos, o sea, era una cosa tensa. Entonces, bueno, ya entendimos más o menos este mito, igual lo vamos a seguir abordando, pero ya lo entendimos de manera global. Si me aprendo el alfabeto, ya puedo comunicarme con una persona sorda. Mucha gente me dice, y es bien común, oye, pero o sea, ¿cómo? ¿Estás interpretando? Debes interpretar rapidísimo porque, o sea, dices letra por letra. No, amistad. No digo letra por letra. Lo que hago es que cada cosa tiene una seña. El alfabeto solamente nos sirve para poder definir algunas cuestiones. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es el apodo de Silla? Ah, bueno, Silla. Ah, ok, gracias. Silla. Ajá, Silla, ya entendí, ok, perfecto. ¿Cómo te llamas? Ah, ok, yo me llamo María Fernanda. Ajá. Ok, ahí me sirve el alfabeto. No me sirve para nada más. Lo único para lo que me sirve es para esto. Tengo que aprenderme el vocabulario. Es como si dijéramos, ok, entonces como el alfabeto del inglés y del español es igual, nada más le quitas la ñ, la h y la doble L, entonces ya con eso puedes hablar. No. No, tienes que aprenderte el vocabulario de cada cosa. Entonces, denme un minutito, chicas, voy a recoger mi celular porque me da ansiedad, me lo estaban cargando, entonces denme un minutito.
Listo, chicas. Entonces, bueno, esto es totalmente falso. El alfabeto solamente nos sirve para eso. ¿Es la base de que lo aprendamos? Sí. Antes de que yo les enseñe cualquier cosa, voy a tener que estar ahí como el cuchillito de palo viendo que ya lo dominen, porque al final de cuentas es la base. Pero no les sirve de nada más. Como base chido, como agilidad manual, perfecto, pero nada más, ¿vale? Entonces es bien importante tener esto en cuenta. Todos los sordos saben leer los labios. ¡Qué error tan grande! Y pasan situaciones molestas como el hecho de que tú ves, yo lo vi 1000 veces como intérprete, ya ahorita me da risa y después nos reíamos con el sordo, pero en el momento sí me temblaba el ojo. O sea, era como que se acercaban y se acercaban así. Oye, ¿me puedes pasar tal cosa? No, oye, a ver. Y yo de verdad respiraba profundo. O sea, el sordo lo tomaba con más filosofía que yo. Y yo me desesperaba y le decía, ¿qué haces? Y el oyente, no, pues es que para que me entienda. Y yo estoy de adorno. Dímelo a mí, yo se lo digo a él. No sabe leer los labios. Un sordo que es oralizado, al que lo llevan y le enseñan español y le enseñan todas estas técnicas, y que puede empezar como a hablar algunas cosas, puede leer alguna parte de los labios, pero es literalmente un hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y tengo que ser bien expresivo con mi boca para que lo pueda entender. Y ya. O sea, aquel maestro que decía, es que está oralizado, yo puedo dar mi clase porque me está leyendo los labios. Bueno, o sea, pues díganme en qué curso se toma la lectura de labios, porque yo no la sé y soy oyente. Entonces, este es un error súper común y es ser egoísta, es no darnos cuenta que el sordo no lee los labios. Y de verdad se los juro que me costaba mucho trabajo hacer entender a los maestros este tema, a los maestros y a gente. Entonces, no, los sordos no saben leer los labios. Aquellos que lo saben leer son frases muy cortitas nada más. ¿Sí? Lo básico, como les digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien? ¿No? En un accidente o algo, si estás bien, dame tu teléfono. ¿Cuál es tu teléfono? Ah, ok, listo, nada más. Y aparte me pasaba mucho que se acercaban, querían que les leyeran los labios, pero aparte hablaban más fuerte. De verdad, yo nada más los observaba. O sea, ¿de verdad crees que por hablar? No, pues es que si esa hubiera sido la solución, me pongo una, ¿cómo se llama? De estos megáfonos para que me entiendan. O sea, pues no, es sordo, no te va a escuchar, ¿no? Entonces, caemos a veces en esas cosas, en esas cuestiones, y es justo. No lo hagamos, no lo hagamos. Si una persona es sorda, quieres decirle algo porque no puedes, bueno, o escribe con palabras muy cortitas, o habla, oraliza, si el sordo es oralizado, pero de manera muy básica. Aprende lengua de señas, es lo que yo les diría, aprende lengua de señas. ¿Quieres ayudar? Aprende lengua de señas. Muy bien, el nivel de aprendizaje del sordo es menor al de un oyente. Este es un tema caliente, digamos. Es cierto una cosa, el rezago académico que encontramos en personas sordas es muchísimo mayor que el que encontramos en personas oyentes, en proporción, a escala. ¿Por qué pasa esto? Bueno, muchos dejan la universidad, muchos ni siquiera tienen la secundaria. ¿Por qué? Bueno, pues ves un historial de reprobaciones en materias, ves que no alcanzaron el promedio que requerían, que nunca aprendieron a leer, que nunca aprendieron a escribir como era, que su letra es terrible, que los procesos matemáticos y de lógica no están presentes. Y entonces, ¿cuál es la primera lógica que tenemos, chicas? Es que tiene un problema cognitivo mental. ¿Tiene algún retraso? Yo creo que por la misma discapacidad que tiene un retraso. Teoría sociocultural de Vygotsky, lo que decíamos hace rato. El sordo necesita, cualquier persona necesita una interacción con el ambiente para el aprendizaje. ¿Sí, Vivian? Si nosotros cuando estamos chiquitos no tenemos contacto con el mundo, no vamos a aprender ni a leer, ni a escribir, ni a comprender nada. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que cuando el niño es pequeño y se le dan las herramientas que necesita, pues el niño tiene el aprendizaje más rápido porque agarra más información del mundo. ¿Qué pasa con un sordo? Tiene un sentido apagado. Entonces, la información que adquiere del mundo es muchísima menor. Casi todo lo comprendemos a través del lenguaje. Entonces, imagínense, si nosotros adquirimos así, buenas y sanas, un 80% de la información que tenemos que para nuestro desarrollo, una persona sorda adquiere un 30%. Es lógico que al llegar a la escuela no pueda desarrollar habilidades que los alumnos regulares sí desarrollan.
Es obvio, es normal. ¿De dónde le has dado esa información? ¿Dónde la vio? ¿Dónde la aprendió? Adelante, Fer. Una pregunta, ahorita ya no están, ya hay niños sordos en escuelas. Sí, adelante. Lo que pasa es que me acerco Ok. porque mi bocina no funciona muy bien, pero sí. Preguntaba, ay, perdón, deja quito mi manita. Preguntaba que si ya ahorita ya están incorporando niños sordos a escuelas, ya sea primaria, secundaria. Sí, ya los incorporan siempre. De hecho, bueno, no siempre, es reciente, pero digamos que tiene muchos años. Ok. Que al sordo se le incorporaba a escuelas regulares. Sin embargo, esto se le llamaba integración. Así como integraban a personas con síndrome de Down, a personas con ceguera, era integración. El término inclusión, yo hasta me atrevería a decir de manera muy triste y muy lamentable que es una moda, que es una moda actual. Porque se habla de la inclusión, de entonces ya no basta con integrarlos, es que los integras y los estás pues nada más mezclando, pero no estás haciendo nada para que tengan el mismo nivel de aprendizaje que los demás. Entonces, sí, Fer, siempre ha habido, al menos de manera, digamos, hace 40, 50, 60 años, quizás 70, que sí se le permitía al alumno sordo integrarse al sistema educativo tradicional. Sin embargo, por eso se daba el rezago, porque las herramientas que habían para las personas oyentes no eran las mismas para el sordo. Y era como, pues, ¿sabes qué? Lo voy a oralizar y que le haga como quiera, pero no voy a poder, yo no voy a aprender lengua de señas, ni voy a modificar mis estrategias de enseñanza. Que el sordo lo haga como él pueda. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues reprobaban. Sí, reprobaban, claro. Dejaban la escuela, y eso sucedía incluso en La Salle. La Salle dio la oportunidad a las personas sordas de entrar y les pagaban todo, o sea, era totalmente becado, ¿no? Y me pagaban a mí, aparte de La Salle. Entonces, tenían la oportunidad enorme. Pero ¿qué pasaba? Que muchos terminaban por salir porque sí, muy, muy cool, pero las estrategias de enseñanza, el modelo educativo no estaba adecuado para ellos y terminaban reprobando, porque el maestro me pidió ensayos, porque el maestro pretende que haga una exposición mega extensa, porque el maestro pretende que resuelva un problema matemático que realmente no tengo ni idea, porque no llevé las bases, porque en la primaria me pasaron por lástima, no porque yo haya aprendido. Llegué aquí a prepa y a universidad por lástima. Sí, se los juro, es bien fuerte, o sea, es triste verlo así porque sí, o sea, ya era como, pues ya pásalo, ¿no? Ya pásalo, pues no le hagas la vida más difícil, déjalo que pase, que termine, pues sí. Pero llegas a la universidad y a la prepa o a la vida cotidiana y no tienen las herramientas necesarias para atacar nada, ningún problema. Entonces, sí, Fer, tu respuesta sí, pero no hay todavía un modelo correcto. Se habla mucho del bilingüismo. El bilingüismo de lo que trata es de que las escuelas que se les ofrezcan a los sordos tengan personas oyentes y personas sordas y el profesor sea sordo y sea oyente. Entonces, bueno, no que sea sordo y sea oyente, sino que sepa lengua de señas, que esté dentro de la comunidad sorda y que también sea oyente. Entonces, híjole, aún yo como intérprete decían, bueno, te pongo la herramienta para que tengas tu intérprete, pero es que las evaluaciones no las contestaba yo, las contestaba él. Entonces, ahí se complica bastante. Gracias. De nada. ¿La lengua de señas es igual en todo el mundo? No. Hay quien me dice, bueno, pero es que ya sabes lengua de señas. Ah, pues te vas a Estados Unidos. No. Inclusive, la lengua de señas del mismo, por ejemplo, hispana, ¿no? Sí, todas las naciones que hablan español son lenguas de señas diferentes. La lengua de señas colombiana, la lengua de señas argentina, la lengua de señas venezolana, guatemalteca, etcétera, española, ¿no? Es totalmente diferente la lengua de señas. Esto complica un poco las cosas, obviamente, pero hay una lengua de señas que se le llama lengua de señas universal, que es, digamos, el equivalente al inglés en nuestro mundo oyente, que es una lengua que puedes utilizar básicamente en todos lados y que te la van a comprender. Esta lengua de señas universal hace uso de diferentes señas, de diferentes lenguas, ¿no? Pero no todos los sordos la conocen. La realidad es que, pues, a duras penas están aprendiendo la lengua de señas, o al menos la dominan, o están tratando de comunicarse en español, y pues se complica mucho que aprendan la universal, pero sí hay sordos que la saben. Inclusive entre algunos estados de la República Mexicana hay señas que varían.
¿sí? Por ejemplo, Facebook se dice aquí y Facebook se dice en Ciudad de México, ¿sí? Entonces, bueno, claro, tú llegas con tu seña de Facebook, te van a preguntar, ¿qué? Facebook, sí, ya la he visto. Varían algunas señas, es muy rara la seña que varía, pero sí las hay, y entre países, pues aún más. Ok, en la lengua de señas lo más importante es el movimiento de las manos. ¿Qué pasa ahí, chicas? Creo que también, aparte de las manos, también la expresión de tu cara, ¿no? También tiene que ver mucho esa parte. Porque cuando yo estábamos grabando los videos con los niños, eran, como sus expresiones eran increíbles, ¿no? Entonces, a lo mejor sí se dan un poquito las manos, pero más lo facial. Ellos se enfocan más lo facial. Correcto, muy bien, Fer. Precisamente es eso. ¿Qué pasa? Porque, ¿cuál es el equivalente? A ver, por ejemplo, supongamos que ustedes y yo nos comunicamos. ¿Cómo saben ustedes con una misma frase? Dejen los gestos, olviden los gestos. Supongamos que estamos hablando por nota de voz y yo estoy muy enojada. ¿Cómo saben que estoy enojada si digo la misma frase? Yo te puedo decir, el día de hoy me topé con el tren y llegué tarde al trabajo. Te lo puedo decir así o lo puedes ver como que estoy enojada. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes, Vivian, que yo estoy enojada en una nota de voz? Por el tono de voz. Correcto, el tono de voz. No es lo mismo que yo diga, pues es que se me atravesó el tren y llegué tarde, que diga, es que se me atravesó el tren y llegué tarde. Totalmente diferente, ¿no? Entonces, para la lengua de señas, para la persona sorda, los gestos son el tono. Por eso es tan importante. Digamos que hablamos de gesticulación. La gesticulación es un elemento tan importante como las señas, porque me da tono. Por eso es que, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo soy una intérprete muy expresiva. Hay intérpretes como hay chiles para todos los moles. Hay intérpretes que son muy así, hay otros que son como muy rectos, hay unos que son muy expresivos con la cara, otros que son más con las manos, con el cuerpo, teatrales, etc. Yo soy súper expresiva, digamos, yo soy muy teatral. Y los sordos, hablando precisamente del humor, suelen burlarse a veces de esas cosas. No, yo he visto cómo imitan algunos intérpretes y digo, estos canijos, ¿cómo hablarán de mí? ¿No? Cuando no estoy presente. Y bueno, yo sé que se ríen porque ya me lo han hecho en mi cara. Yo en un momento sí les dije, a ver, bueno, pues ya tanto imitar intérpretes, ahora díganme yo cómo interpreto, ¿no? Y sí me tocó que eran así, ¿no? Teatro, no, y es que tú y te mueves. Y me he visto en videos de interpretación, por ejemplo, hay uno en una campaña política interpreté. Y yo, o sea, me veo así en el cuadro y yo me muevo. O sea, tú ves al intérprete, por ejemplo, de AMLO, y la intérprete de AMLO está así en el cuadrito y nomás, ¿no? No, yo me muevo, me bailo. Entonces, esa es como una característica mía. Pero yo al inicio decía, híjole, yo creo que sí estoy muy exagerada, ¿no? Y los sordos me pedían mucho. Oye, es que quiero que me interprete ella. Es que quiero que interprete ella. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, todos tenemos el mismo conocimiento y al final todos nos llevamos bien con los sordos. Bueno, porque se les hacía más divertido. Me decían, es que yo veo los tonos, veo cómo dices y lo entiendo y me conecto mejor contigo que con otros intérpretes. Y eso para mí pues me llenaba el alma, ¿no? Pero lo entendí así, son teatrales. La lengua de señas es una obra de teatro en la que te tienes que expresar sin voz, con cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, quitándonos de la cabeza esta parte de que la lengua de señas es más importante que el movimiento. Inclusive cuando hacemos algún examen para certificarnos como intérpretes, que bueno, ya no los hay, pero los había en Ciudad de México y era muy estricto el examen, carísimo y pasaban de 30 intérpretes 2. Uno de los elementos que te evaluaban era la gesticulación. No importaba si eras una eminencia en lengua de señas. Si no gesticulabas como tenías que gesticular, no te daban la certificación. Entonces, es muy importante esto. Vamos a hacer en el curso más ejercicios o algunos ejercicios para que aprendamos a soltarnos, porque como oyentes no estamos tan acostumbrados, pero lo vamos a ver más adelante. Esto ya lo vimos. ¿Los aparatos auditivos resuelven el problema de la sordera? No.
A veces vemos una persona con aparato auditivo, entonces ya nos acercamos a hablarle. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en el partido? ¿Cómo viste lo que pasó ahorita en el Atlas con el Querétaro? O sea, que tenga aparato no significa que ya escucha. El aparato le permite estar alerta de otras cuestiones. Por ejemplo, este tema de que el sordo no conduce, sí y no. ¿Es peligroso en qué sentido? Bueno, pues que yo, por ejemplo, han habido ocasiones, porque los motociclistas, mi hermano y mi papá son motociclistas y los amo mucho, pero son muy imprudentes los motociclistas. Entonces me ha pasado que me rebasan por derecha. Tú estás muy chiquita, Vivian, pero no puedes rebasar por derecha. O sea, esa es una básica de todas las personas que conducimos. Por derecha no se rebasa jamás. Tienes que rebasar por izquierda porque es mayor visibilidad la que te da. Pero muchos motociclistas por acá rebasan. Y entonces hay en los espejos de los carros un punto ciego, que aunque tú estés al pendiente de los retrovisores, no ves, porque hay un punto en el que se pierde. Y entonces me pasó hace poco que un motociclista me iba a rebasar, yo ya iba a arrancar y aparte iba a dar vuelta a la derecha. O sea, ¿cómo es posible que tenía yo mi intermitente? Entonces, imagínate, él rebasa por derecha, yo doy vuelta a la derecha, me lo llevo. Entonces, ¿qué sucedió? Que alcancé a escuchar la moto. Y al escuchar la moto frené. Obviamente sí le saludé a toda su descendencia porque me molestó bastante que haya puesto en riesgo su vida, mi integridad por esto, ¿no? Pero gracias a que escuché la moto, pude frenar. Entonces, ahí en esos momentos, yo sí diría, qué difícil que el sordo sea sordo y quiera conducir. Porque hay situaciones en las que va a haber riesgo. Sin embargo, el sordo puede con un aparato, si es que tiene algún grado de sordera, puede con un aparato escuchar claxon, ambulancia, accidentes, gritos. Para esto sirve el aparato auditivo, dependiendo del caso, pero para eso sirve. No para que el sordo ya pueda escuchar tu historia, tu saludo, no. Nuestra voz es una onda muy fina. Entonces necesitaríamos escuchar al 100%, 90, 80 quizás, para poder distinguir una voz. Abajo de eso ya no sucede. Entonces, comprenderlo también. Bueno, ya abordé 2 temas en uno. Todas las personas sordas usan la lengua de señas. Bueno, eso ya lo vimos también, que hay personas sordas que los padres no quieren que el sordo aprenda, quieren que aprenda a oralizar. Entonces, no le enseñan nunca la lengua de señas. ¿Y qué sucede con esto? Pues que el sordo nunca se relaciona con su comunidad. Y los sordos no lo ven como sordo. Lo ven como alguien que tiene discapacidad auditiva, pero no pertenece a su comunidad. Uno de mis mejores amigos, que es sordo, él aprendió la lengua de señas a los 27, 28 años. Vivió toda su vida oralizando, es alguien que oraliza, te dice, Mafer, bien, mal, te habla más o menos, ¿le entiendes? Más o menos. Pero no es una persona que haya aprendido desde temprano la lengua de señas. Entonces se comunicaba con sus papás y todo, pero yo hablaba con él y le preguntaba, ¿no? Bueno, porque yo en algún punto de mi carrera, yo quería que mi tesis fuera acerca de cómo el sordo, las manifestaciones inconscientes del sordo. Es decir, cómo el sordo en su discurso puede expresar algún problema, ¿no? Porque nosotros lo hacemos, a veces decimos una palabra por otra, nos evidenciamos y nos exponemos de lo que nos está pasando. Pero el sordo, ¿cómo lo hace? O sea, en la lengua de señas, ¿cuál es el equivalente? Entonces me acuerdo que en esa investigación, que al final me rendí, la verdad, honestamente me rendí porque no hay nada de documentación al respecto y yo ya tenía el tiempo encima, pero en ese momento yo le preguntaba a él como forma de entrevista para conocer, oye, ¿tú cómo viviste todo esto de haber pasado tantos años sin aprender la lengua de señas? Me dijo, fue horrible. Fue horrible porque yo no pertenecía a ningún lugar. Me generó mucha depresión porque en las cenas navideñas, aunque yo estaba oralizado, yo no entendía de todo lo que estaban hablando. Yo no entendía en una comida absolutamente todo. Entendía frases, pedazos que alguien me explicaba, que yo alcanzaba a leer, pero no entendía todo. Entonces, para mí fue muy difícil. Y luego, por otra parte, cuando iba con los sordos no entendía nada porque yo no sabía lengua de señas. Y me arroparon y me enseñaron. Y entonces, por fin sentí que pertenecía a algún lugar, porque al inicio no pertenecía ni con los oyentes ni con los sordos. Entonces, esto es falso, les digo, pero la idea sería que en algún punto todos los sordos sepan lengua de señas. Esa es nuestra labor como intérpretes, no es escuchar a la mamá cómo tiene la necesidad imperiosa de oralizarlo,
señora, primero enséñele, porque ya una vez que él aprenda la lengua de señas y se relacione con personas sordas, va a aprender, va a tener conocimiento, va a existir, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Bien, pues hasta aquí quedan los mitos. No sé qué les pareció. La verdad es que son cosas que a veces tenemos presentes, a veces no las tenemos. ¿Qué opinan? ¿Cómo vieron esta presentación? La verdad, muy interesante. Había algunas cosas que sí de plano no sabía. Una así de que uno le decimos que es sordomudo. Y también, fíjate que me pasó hace como unos 2 años. Hay un café que se llama El Gato Sordo. El gato sordo. Sí, Ajá, El Gato Sordo. Entonces, hacen cursos de lenguaje de señas, pero muy, muy básicos. Entonces, está la chava y obviamente es sorda, ¿no? Y me dice, escríbelo. Y le escribí un papel tan grande que ahorita cuando me dices, pobrecita, va a decir que... Y ahorita te lo juro que le dije, se los voy a platicar lo que hice, ¿no? Entonces dije, pobre de la chava que le puse. Le puse, me gustaría que me mandaran información sobre el curso de lenguaje de señas. Muchas gracias. No, sí, entonces... ¿La chica que te atendió era mesera o era la dueña del café? No, era mesera. Era una mesera, sí. No, y ahorita que dijiste, dije, ay, no, qué pena. Pero ¿sabes qué, Fer? Ellos también son conscientes de que no conocemos como... No, no dijo nada. Exacto. Sí, no me dijo nada y fue así un papelón, así dije, no. Pero ahora ya entiendo, cuando vaya a ir, ya. Sí, eso es lo importante de la sensibilización y al final de cuentas son cosas que suceden. Es como nosotros con algún extranjero, oye, quizá podemos cometer algún error o él comete algún error y tú en realidad no lo tomas a mal porque sabes que no hay problema. ¿Cuándo sería problemático que yo les enseñara la lengua de señas, que la dominaran y no supieran nada de esto? Porque entonces ahí sí no los van a dejar entrar. O sea, es como, o sea, ¿cómo? ¿Sabes mi lengua pero no sabes todo esto? Y cortan su línea, aparte son muy herméticos. Entonces, ahí es importante. Cuando no sabemos si hay una intención de aprender, son muy pacientes. A mí me enseñaron todo lo que sé. O sea, todo lo que sé. Yo nunca tomé un curso de lengua de señas porque yo sí considero que la mejor manera de aprender es con la práctica. No aprende igual inglés una persona que toma un curso a una persona que se va a vivir a Estados Unidos. Y yo, la mayoría de mis amigos eran sordos. Entonces, a la par como iba aprendiendo la lengua, iba aprendiendo la cultura. Y me arroparon muchísimo. Pero la realidad es que yo ahora como docente tengo la responsabilidad ética y moral de enseñarles esto también. Aunque les pueda parecer como aburrido, ¿no? En algunos cursos o como de, bueno, ya, enséñame la lengua. Sí, pero espérame, con calma. Es muy importante esto también. Vivian, cuéntame tú qué pensaste de esta presentación. Pues estuvo muy interesante, hubo cosas así que me dejaron pensando, que no sabía. Y pues así de que puedes llegar a hacer una cosa que los sordos piensen, ¿qué le pasa? Y es muy gracioso. Muy bien, Vivian, muchas gracias. Chicas, pues un placer haber estado en la clase de hoy con ustedes. La verdad es que yo disfruto mucho de todo esto, como ven, soy muy parlanchina, pero espero que no queden dudas, que no se queden como con me faltó algo. Cuando sea así, por favor, interrúmpanme, no tengo problema. Igual, el día de hoy tuve clase en un café, la verdad es que no suelo hacerlo a menos de que me salga de mis horarios. Ya ven que iba a ser el martes, pero bueno, el día martes tuve por ahí un problema, fui por un artículo que estoy escribiendo sobre masas a ver el comportamiento de la marcha feminista y yo no me esperaba porque ningunos otros años había pasado que la situación se iba a tornar tan violenta como lo que pasó. Entonces hubo estampida, hubo balazos con goma, hubo gas lacrimógeno, terror porque nadie sabíamos qué era lo que estaba pasando. Entonces pues realmente quedé atrapada en un mar de gente. Posteriormente en un local, nos metimos en un local y no se abrieron las cortinas hasta que supimos que los granaderos ya estaban lejos
Entonces no tenía manera de conectarme con ustedes. No es algo que suele suceder nunca. Digo, era la segunda clase, lo lamento mucho, les pido una disculpa muy atentamente, pero no era algo que planeaba, la verdad. Entonces, pues por eso el día de hoy que repusimos esta sesión, estoy fuera porque hoy es un día pesado en la oficina, entonces sabía que alcanzaba a llegar al menos a un café para dar la clase, pero bueno, no me gusta dar clase con tanto ruido, ¿sí? Ni con tanta interferencia. No vuelve a suceder, se tomará siempre en mi casa, la suelo tomar en mi casa, pero bueno, espero que de cualquier manera la información haya llegado de manera adecuada, que les haya gustado esta sesión, y pues nos vemos la sesión que sigue. Perfecto, sí, muchas gracias. Muy bonito. Qué bueno que les haya gustado. Espero que no tengan dudas, por ahí estoy pendiente. Les mando la foto del abecedario y les deseo que tengan un excelente viernes, chicas. Mucho gusto y muchas gracias. Igualmente, bonito viernes. Bye. Bye. Buenas noches.